Hola chicos y chicos, hoy lo que vamos a hacer es jugar un juego, por primera vez lo voy a jugar, que se llama Zombotron, es un juego online que pueden encontrar gratis y vamos a escuchar el audiolibro La casa de Adela de Mariana Enríquez. Todos los días pienso en Adela, y si durante el día no aparece su recuerdo, las pecas, los dientes amarillos, el pelo rubio demasiado fino, el muñón en el hombro, sus botitas de gamuza, siempre regresa de noche, en sueños. Los sueños de Adela son todos distintos, pero nunca falta la lluvia, ni faltamos mi hermano y yo, los dos parados frente a la casa abandonada, con nuestros pilotos amarillos, mirando a los policías en el jardín que hablan en voz baja con nuestros padres. Nos hicimos amigos porque ella era una princesa de suburbio, mimada de su enorme chalé inglés insertado en nuestro barrio gris de Lanús, tan diferente que parecía un castillo, sus habitantes, los señores y nosotros, los siervos, en nuestras casas cuadradas de cemento con jardines raquíticos. Nos hicimos amigos porque ella tenía los mejores juguetes importados y porque organizaba las mejores fiestas de cumpleaños cada 3 de enero, poco antes de Reyes y poco después de Año Nuevo, al lado de la pileta, con el agua que bajo el sol de la siesta parecía plateada, hecha de papel de regalo, y porque tenía un proyector y usaba las paredes blancas del living para ver películas mientras el resto del barrio todavía penaba con televisores blanco y negro. Era fácil hacerse amigo de Adela, porque la mayoría de los chicos del barrio la evitaba a pesar de su casa, sus juguetes, su pileta y sus películas. Era por el brazo. Adela tenía un solo brazo. A lo mejor lo más preciso sea decir que le faltaba un brazo, el izquierdo. Por suerte no era zurda. Le faltaba desde el hombro. Tenía ahí una pequeña protuberancia de carne que se movía con un retazo de músculo, pero no servía para nada. Los padres de Adela decían que era un defecto de nacimiento. Muchos otros chicos le tenían miedo o asco. Se reían de ella, le decían monstrita, adefesio, bicho incompleto. Decían que la iban a contratar de un circo, que seguro estaba su foto en los libros de medicina. A ella no le importaba, ni siquiera quería usar un brazo ortopédico. Le gustaba ser observada y nunca ocultaba el muñón. Si veía la repulsión en los ojos de alguien, era capaz de refregarle el muñón por la cara o de sentarse muy cerca y rozar el brazo del otro con un apéndice inútil, hasta humillarlo, hasta dejarlo al borde de las lágrimas. Nuestra madre decía que Adela tenía un carácter único. Era valiente y fuerte, un ejemplo, una dulzura, que bien la criaron, qué buenos padres, insistía. Pero Adela contaba de sus padres mentían. Sobre el brazo, no nacía así. ¿Y qué pasó?, le preguntábamos. Y entonces ella daba su versión. La había atacado a su perro, un Doberman negro llamado Infierno. El perro se había vuelto loco como a veces les pasa a los Doberman, una raza que según Adela tenía un cráneo demasiado chico para el tamaño del cerebro. Entonces les dolía siempre la cabeza y se enloquecían. Decía que la había atacado cuando ella tenía 2 años. Se acordaba, el dolor, los gruñidos, el ruido de las mandíbulas masticando, la sangre manchando el pasto, mezclada con el agua de la pileta. Su padre lo había matado de un tiro. Excelente puntería, porque el perro, cuando recibió el disparo, todavía cargaba con Adela bebé entre los dientes. Mi hermano no creía esta versión. A ver, ¿y la cicatriz dónde está? Se curó re bien, no se ve. Imposible, siempre se ven. No quedó cicatriz de los dientes, me tuvieron que cortar más arriba de la mordida. Obvio, igual tendría que haber cicatriz, no se borra sino más. Y le mostraba su propia cicatriz de apendicitis en la ingle como ejemplo. ¿A vos por qué te operaron, médico de cuarta? Yo estuve en la mejor clínica de capital. Bla, 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 le decía a mi hermano y la hacía llorar. Era el único que la enfurecía, y sin embargo nunca se peleaban del todo. Él disfrutaba sus mentiras, a ella le gustaba el desafío, y yo solamente escuchaba y así pasaba las tardes después de la escuela hasta que mi hermano y Adela descubrieron las películas de terror y cambió todo para siempre. No sé cuál fue la primera película. A mí no me daban permiso para verlas. Mi mamá decía que era demasiado chica, pero Adela tiene mi misma edad, insistía yo. Problema de sus papás si la dejan. Vos no, decía mi mamá, y era imposible discutir con ella. ¿Y por qué a Pablo lo dejás? Porque es más grande. Porque es varón, gritaba mi papá, entrometido y orgulloso. Los odio, gritaba yo, y lloraba en mi cama hasta quedarme dormida. Lo que no pudieron controlar fue que mi hermano Pablo y Adela, llenos de compasión, me contaran las películas. Y cuando terminaban de contarlas, contaban más historias. Cuando Adela hablaba, cuando se concentraba y le ardían los ojos oscuros, el parque de la casa se llenaba de sombras, que corrían, que saludaban burlonas. Yo las veía cuando ella se sentaba de espaldas al ventanal en el living. No se lo decía, pero Adela sabía. Mi hermano no sé. Él podía ocultar mejor que nosotras. Supo ocultar hasta el final, hasta el último acto, hasta el accidente, hasta el suicidio. Le sigo diciendo accidente a su suicidio. La verdad es que no recuerdo cuáles de las historias eran resúmenes de películas. Nunca pude ver una película de terror. Después de lo que pasó en la casa, les tengo fobia. Si veo una escena por casualidad o error en la televisión,
Esa noche tengo que tomar pastillas para dormir y durante días tengo náuseas y recuerdo a Adela sentada en el sillón, con los ojos quietos y sin su brazo, y mi hermano mirándola con adoración. Algunas de las historias que recuerdo: un perro poseído por el demonio. Adela tenía debilidad por las historias de animales. Otra sobre un hombre que había descuartizado a su mujer y ocultado sus miembros en una heladera. Esos miembros por la noche habían salido a perseguirlo, piernas y brazos y tronco y cabeza rodando y arrastrándose por la casa, hasta que la mano muerta y vengadora mata al asesino, apretándole el cuello. Adela tenía debilidad también por las historias de miembros mutilados y amputaciones. Otra sobre el fantasma de un niño que siempre aparecía en las fotos de cumpleaños, el invitado terrorífico que nadie reconocía, de piel gris y sonrisa ancha. Solamente me acuerdo en detalle de las historias sobre la casa abandonada. Incluso sé cuándo comenzó la obsesión. Fue culpa de mi madre. Una tarde, después de la escuela, mi hermano y yo la acompañamos hasta el supermercado. Ella apuró el paso cuando pasamos frente a la casa abandonada que estaba a media cuadra del negocio. Nos dimos cuenta y le preguntamos por qué corría. Ella se rió. Me acuerdo de la risa de mi madre, la joven que era esa tarde de verano, el olor a shampoo de limón de su pelo y la carcajada de chicle de menta. ¿Por qué? Dijo Pablo. Por nada, porque está abandonada. Y no hagas caso, hijo. Decime, dale. Me da miedo que se esconda alguien adentro, un ladrón, cualquier cosa. Mi hermano quiso saber más, pero mi madre no tenía argumentos, solamente su aprensión. La casa había estado abandonada desde que mis padres llegaron al barrio, antes del nacimiento de Pablo. Ella sabía que apenas meses antes se habían muerto los dueños de un matrimonio de viejitos. ¿Se murieron juntos? Quiso saber Pablo. Qué morboso estás, hijo, te voy a prohibir las películas. No, se murieron uno atrás del otro. Les pasa a los matrimonios de viejitos. Cuando uno se muere, el otro se apaga enseguida. Y desde entonces, los hijos están peleando por la sucesión. ¿Qué es la sucesión? Quise saber yo. Es la herencia, dijo mi madre. Se están peleando a ver quién se queda con la casa. Pero es una casa bastante chota, dijo Pablo. Y mi mamá lo retó por usar una mala palabra. ¿Qué mala palabra? Sabes perfectamente, no voy a repetir. Chota no es una mala palabra. Pablo, te reviento, ¿eh? Bueno. Pero está que se cae la casa, mamá. ¿Qué sé yo, hijo? Querrán el terreno, es un problema de la familia. Para mí que tiene fantasmas. A vos te están haciendo mal las películas. Yo creí que se le iban a prohibir, pero mi mamá no volvió a mencionar el tema. Y al día siguiente, mi hermano le contó a Adela sobre la casa. Ella se entusiasmó. Una casa embrujada tan cerca en el barrio, a 2 cuadras apenas. Era la pura felicidad. Vamos a verla, dijo ella. Salimos corriendo. Bajamos las escaleras de madera del chalet, muy hermosas, tenían de un lado ventanas con vidrios de colores, verdes, amarillos y rojos, y estaban alfombradas. Adela corría más lento que nosotros, y un poco de costado por la falta del brazo, pero corría rápido. Esa tarde llevaba un vestido blanco con breteles. Me acuerdo de que cuando corría el bretel del lado izquierdo caía sobre su resto de bracito, y ella lo acomodaba sin pensar, como si se sacara de la cara un mechón de pelo. La casa no tenía nada especial a primera vista, pero si se le prestaba atención había detalles inquietantes. Las ventanas estaban tapiadas, cerradas completamente con ladrillos, para evitar que alguien entrara o que algo saliera. La puerta, de hierro, estaba pintada de marrón oscuro. Parece sangre seca, dijo Adela. Qué exagerada, me atreví a decirle. Ella solamente me sonrió. Tenía los dientes amarillos. Eso sí me daba asco, no su brazo, o su falta de brazo. No se lavaba los dientes, y además era muy pálida, y la piel traslúcida hacía resaltar ese color enfermizo, como pasa en los rostros de los geishas o de los mimos. Entró al jardín, muy pequeño, de la casa. Se paró en el camino de baldosas que llevaba a la puerta, se dio vuelta y dijo: ¿Se dieron cuenta? No esperó nuestra respuesta. Es muy raro. ¿Cómo puede ser que tenga el pasto tan corto? Mi hermano la siguió, entró al jardín y, como si tuviera miedo, también se quedó en el sendero de baldosas que llevaba de la vereda a la puerta de entrada. Es verdad, dijo. Los pastos tendrían que estar altísimos. Mirá, Clara, vení. Entré. Cruzar el portón oxidado fue horrible. No lo recuerdo, así por lo que pasó después. Estoy segura de lo que sentí entonces, en ese preciso momento. Hacía frío en ese jardín, y el pasto parecía quemado, arrasado. Era amarillo, corto, ni un yuyo verde, ni una planta. En ese jardín había una pequeña sequía infernal, y al mismo tiempo era invierno. Y la casa zumbaba, zumbaba como un mosquito ronco, como un mosquito gordo. Vibraba. No salí corriendo porque no quería que mis hermanos y Adela se burlaran de mí, pero tenía ganas de escapar hasta mi casa, hasta mi mamá, de decirle: tenés razón, esa casa es mala, y no se esconden ladrones, se esconde un bicho que tiembla, se esconde algo que no tiene que salir. Adela y Pablo no hablaban de otra cosa, todo era la casa. Preguntaban por el barrio sobre la casa, preguntaban al kiosquero y en el club, a don Justo que esperaba el atardecer sentado en una silla sobre la vereda,
a los gallegos del bazar y a la verdulera. Nadie les decía nada de importancia, pero varios coincidieron en que la rareza, las ventanas tapiadas y ese jardín reseco le daba escalofríos, tristeza, a veces miedo, sobre todo de noche. Muchos se acordaban de los viejitos. Eran rusos o lituanos, muy amables, muy callados. Y los hijos, algunos decían que peleaban por la herencia, otros que nunca visitaban a sus padres, ni siquiera cuando se enfermaron. Nadie los conocía. Los hijos, si existían, eran un misterio. Alguien tuvo que tapiar las ventanas, le dijo mi hermano a don Justo. Vos sabés que sí, ahora que decís, pero lo hicieron unos albañiles, no lo hicieron los hijos. A lo mejor los albañiles eran los hijos. Seguro que no. Eran bien morochos los albañiles, y los viejitos eran rubios, transparentes, como vos, Adelita, como tu mamá. Polacos debían ser. La idea de entrar a la casa fue de mi hermano. Estaba fanatizado. Tenía que saber qué había pasado en esa casa, qué había dentro. Lo deseaba con un fervor muy extraño para un chico de 11 años. No entiendo, nunca pude entender qué le hizo la casa, cómo lo atrajo así, porque lo atrajo a él primero. Y él contagió a Adela. Se sentaban en el caminito de las baldosas amarillas y rosas que partía el jardín reseco. El portón de hierro oxidado estaba siempre abierto. Les daba la bienvenida. Yo los acompañaba, pero me quedaba fuera, en la vereda. Ellos miraban la puerta como si creyeran que podían abrirla con la mente. Pasaban horas ahí sentados en silencio. La gente que pasaba por la vereda no les prestaba atención. No les parecía raro o quizás no los veían. Yo no me atrevía a contarle nada a mi madre. O a lo mejor la casa no me dejaba hablar. La casa no quería que lo salvara. Seguíamos reuniéndonos en el living de la casa de Adela, pero ya no se hablaba de películas. Ahora Pablo y Adela, pero sobre todo Adela, contaban historias de la casa, de dónde la sacan. Les preguntó una tarde. Parecieron sorprendidos, se miraron. La casa nos cuenta las historias. ¿Vos no la escuchás? Pobre, dijo Pablo. No escucha la voz de la casa. No importa, dijo Adela. Nosotros te contamos. Y me contaban sobre la viejita que tenía ojos sin pupilas, pero no estaba ciega, sobre el viejito que quemaba libros de medicina junto al gallinero vacío en el patio de atrás, sobre el patio de atrás, igual de seco y muerto que el jardín, lleno de pequeños agujeros con madrigueras de ratas, sobre una canilla que no dejaba de gotear porque lo que vivía en la casa necesitaba agua. A Pablo le costó un poco convencer a Adela de entrar. Fue extraño. Ella parecía tener miedo. Ella parecía entender mejor. Mi hermano le insistía. La agarraba del único brazo y hasta la sacudía. Decidieron entrar a la casa el último día del verano. Fueron las exactas palabras de Adela. Una tarde de discusión en el living de su casa. El último día del verano, Pablo, dijo. Dentro de una semana. Quisieron que yo los acompañara y acepté porque no quería dejarlos. Yo tenía 9 años, era más chica que ellos, pero sentía que debía cuidarlos, que no podían entrar solos a la oscuridad. Decidimos entrar de noche, después de cenar. Teníamos que escaparnos, pero salir de casa de noche en verano no era tan difícil. Los chicos jugaban en la calle hasta tarde en el barrio. Ahora ya no es así. Ahora es un barrio pobre y peligroso. Los vecinos no salen, tienen miedo de que los roben, tienen miedo de los adolescentes que toman vino en las esquinas. El chalet de Adela se vendió y fue dividido en departamentos. En el parque se construyó un galpón. Es mejor, creo. El galpón oculta las sombras. Un grupo de chicas jugaba al elástico en el medio de la calle. Cuando pasaba un auto paraban para dejarlo pasar. Más lejos, otros pateaban una pelota y donde el asfalto era más nuevo, más liso, algunos adolescentes patinaban. Caminamos entre ellas, desapercibidos. Adela esperaba en el jardín muerto. Estaba muy tranquila, conectada, pienso ahora. Nos señaló a puerta y yo gemí de miedo. Estaba entreabierta, apenas una rendija. ¿Cómo? Preguntó Pablo. La encontré así. Mi hermano se sacó la mochila y la abrió. Traía llaves, destornilladores, palancas, herramientas de mi papá que había encontrado en una caja en el lavadero. Ya no las iba a necesitar. Estaba buscando la linterna. No hace falta, dijo Adela. La miramos confundidos. Ella abrió la puerta del todo y entonces vimos que adentro de la casa había luz. Recuerdo que caminamos de la mano, bajo esa luminosidad que parecía eléctrica, aunque en el techo, donde debía haber lámparas, solo había cables viejos, asomando de los huecos como ramas secas. Afuera era de noche y amenazaba tormenta, una poderosa lluvia de verano. Adentro hacía frío y olía a desinfectante, y la luz era como de hospital. La casa no parecía rara al principio. En el pequeño hall de entrada estaba la mesa del teléfono, un teléfono negro como el de nuestros abuelos. Que por favor no suene, que no suene. Me acuerdo que recé, que repetí en voz baja, con los ojos cerrados. Y no sonó. Los tres juntos pasamos a la siguiente sala. La casa se sentía más grande de lo que parecía desde afuera. Y zumbaba,
como si detrás de las paredes vivieran colonias de bichos ocultos bajo la pintura. Adela se adelantaba, entusiasmada, sin miedo. Pablo le pedía, esperá, esperá, cada 3 pasos. Ella hacía caso, pero no sé si nos escuchaba claramente. Cuando se daba vuelta para mirarnos, parecía perdida. En sus ojos no había reconocimiento. Decía, sí, sí, pero yo sentí que ya no nos hablaba a nosotros. Pablo sintió lo mismo, me lo dijo después. La sala siguiente, el living, tenía sillones sucios, de color mostaza grisados por el polvo. Contra la pared se apilaban estantes de vidrio. Estaban muy limpios y llenos de pequeños adornos, tan pequeños que tuvimos que acercarnos para verlos. Recuerdo que nuestros alientos, juntos, empañaban los estantes más bajos, los que alcanzábamos, llegaban hasta el techo. Al principio no supe lo que estaba viendo. Eran objetos chiquitísimos, de un blanco amarillento, con forma semicircular. Algunos eran redondeados, otros más puntiagudos. No quise tocarlos. Son uñas, dijo Pablo. Sentí que el sonido me ensordecía. Abracé a Pablo, pero no dejé de mirar. En el siguiente estante, el de más arriba, había dientes. Muelas con plomo negro en el centro, como las de mi papá, que las tenía arregladas. Incisivos, como los que me molestaban cuando empecé a usar el aparato de ortodoncia. Paletas, como las de Roxana, la chica que se sentaba delante mío en la escuela. Le decíamos coneja. Cuando levanté la cabeza para mirar al tercer estante, se apagó la luz. Adela gritó en la oscuridad. Yo solamente escuchaba mi corazón, latía tan fuerte que me dejaba sorda. Pero sentía a mi hermano que me abrazaba a los hombros, que no me soltaba. De pronto vi un redondel de luz en la pared. Era la linterna. Dije, salgamos, salgamos. Pablo, sin embargo, caminó en dirección opuesta a la salida. Siguió entrando en la casa. Lo acompañé. Quería irme, pero no sola. La luz de la linterna iluminaba cosas sin sentido. Un libro de medicina, de hojas brillantes, abierto en el suelo. Un espejo colgado cerca del techo. ¿Quién podía reflejarse ahí? Una pila de ropa blanca. Pablo se detuvo. Movía la linterna y la luz sencillamente no mostraba ninguna otra pared. Esa habitación no terminaba nunca, o sus límites estaban demasiado lejos para ser alcanzados por la luz de una linterna. Salgamos, volví a decirle, y recuerdo que pensé en irme sola, en dejarlo, en escapar. Adela, gritó Pablo. No se la escuchaba en la oscuridad. ¿Dónde podía estar? En esa habitación eterna. Acá. Era su voz, muy baja, cercana. Estaba detrás nuestro, retrocedimos. Pablo iluminó el lugar de donde venía la voz y entonces la vimos. Adela no había salido de la habitación de los estantes. Nos saludó con la mano derecha parada junto a una puerta. Después se dio vuelta, abrió la puerta que estaba a su lado y la cerró detrás suyo. Mi hermano corrió, pero cuando alcanzó la puerta ya no pudo abrirla. Estaba cerrada con llave. Sé lo que Pablo pensó. Buscar las herramientas que había dejado afuera, en la mochila, para abrir la puerta que se había llevado Adela. Yo no quería rescatarla, solamente quería salir y lo seguí corriendo. Afuera llovía y las herramientas estaban desparramadas sobre el pasto seco del jardín. Mojadas, brillaban en la noche. Alguien las había sacado de la mochila. Cuando nos quedamos quietos, un minuto asustados, sorprendidos, alguien cerró la puerta desde adentro. La casa dejó de zumbar. No recuerdo bien cuánto tiempo pasó Pablo intentando abrir la puerta. En algún momento escuchó mis gritos y me hizo caso. Mis padres llamaron a la policía. Y todos los días y casi todas las noches vuelvo a esa noche de lluvia. Mis padres, los padres de Adela, la policía en el jardín. Nosotros empapados con pilotos amarillos. Los policías que salían de la casa diciendo que no con la cabeza. La madre de Adela desmayada bajo la lluvia. Nunca la encontraron. Ni viva ni muerta. Estuvieron dentro de la casa durante horas. Toda esa noche y hasta la madrugada. Adela no estaba. Nos pidieron la descripción del interior de la casa. Se la dimos. La repetimos. Mi madre me dio un cachetazo cuando le hablé de los estantes y de la luz. La casa está llena de escombros, mentirosa, me gritó. La madre de Adela lloraba y pedía, por favor, ¿dónde está mi hija? En la casa, le dijimos. Abrió una habitación de la casa, entró y ahí debe estar todavía. Los policías decían que no quedaba una sola puerta dentro de la casa, ni nada que pudiera ser considerado una habitación. La casa era una cáscara, decían. Todas las paredes interiores habían sido demolidas. Recuerdo que lo escuché decir, máscara, no cáscara. La casa es una máscara, escuché. Creían que mentíamos o que estábamos choqueados. No querían creer, siquiera que habíamos entrado a la casa. Mi madre no nos creyó nunca. La policía rastrilló el barrio entero, allanó cada casa, incluso detuvieron a algunos vecinos por sospechosos, pero tuvieron que dejarlos libres muy pronto. Nada los relacionaba con un supuesto. El caso estuvo en televisión. Nos dejaban ver los noticieros y leer las revistas que hablaban de la desaparición. La madre de Adela nos visitó varias veces y siempre decía, a ver si me dicen la verdad, chicos, a ver si se acuerdan. Nosotros volvíamos a contar todo.
Ella se iba llorando. Mi hermano también lloraba. Yo la convencí, yo la hice entrar, decía. Una noche, mi papá se despertó en medio de la noche, escuchó que alguien intentaba abrir la puerta. Se levantó de la cama, agazapado, pensando que encontraría un ladrón. Encontró a Pablo, que luchaba con la llave en la cerradura. Esa cerradura siempre andaba mal. Llevaba herramientas y una linterna en la mochila. Los escuché gritar durante horas, y recuerdo que mi hermano le pedía por favor que quería mudarse, que si no se mudaba se iba a volver loco. Nos mudamos. Mi hermano se volvió loco igual. Se suicidó a los 22 años. Yo reconocí el cuerpo destrozado. No tuve opción. Mis padres estaban de vacaciones en la costa cuando se arrojó frente al tren, bien lejos de nuestra casa, cerca de la estación Becker. No dejó una nota. Él siempre soñaba con Adela. En sus sueños, nuestra amiga no tenía uñas ni dientes, sangraba por la boca, sangraban sus manos. Desde que Pablo se mató, yo vuelvo a la casa. Entro al jardín, que sigue quemado y amarillo. Miro por las ventanas abiertas como los ojos negros. La policía derrumbó los ladrillos que las tapiaban hace 15 años y así quedaron abiertas. Adentro, cuando el sol la ilumina, se ven vigas, el techo agujereado y basura. Los chicos del barrio saben lo que pasó ahí dentro. Los chicos creen en nuestra versión. Nunca se pudo probar un secuestro. Nunca hubo pistas. Durante una época cambiaba el equipo de investigadores, echaban a los policías, temblaba el gobernador. Ahora el caso está cerrado. Adentro de la casa, en el piso, los chicos del barrio pintaron con aerosol el nombre de Adela. En las paredes de afuera también. ¿Dónde está Adela?, dice una pintada. Otra más pequeña, escrita en fibra, repite el modelo de una leyenda urbana. Hay que decir Adela 3 veces a la medianoche frente al espejo con una vela en la mano y entonces veremos reflejado lo que ella vio. ¿Quién se la llevó? Mi hermano, que también visitaba la casa, vio estas indicaciones e hizo este viejo ritual una noche. No vio nada. Rompió el espejo del baño con sus puños y tuvimos que llevarlo al hospital. No me animo a entrar. Hay una pintada sobre la puerta que me mantiene afuera. Acá vive Adela. Cuidado, dice. Imagino que la escribió un chico del barrio, en chiste o en desafío para asustar. Pero yo sé que tiene razón, que esta es su casa, y todavía no estoy preparada para visitarla.